Pues hoy es la prueba de fuego de la selección mexicana que juega contra Polonia. Esperemos que tenga buenos resultados. Y hablando de Polonia, recientemente recibió un par de misiles producto de la desenfrenada guerra de Rusia contra Ucrania. Polonia colinda con Ucrania, y con los bombardeos pues se les pasaron dos misiles por allá y ya se dio a conocer que no fue con la intención de atacar a Polonia. Bajo ese criterio, bueno, pues todo el mundo volvió a la tranquilidad y a la paz y se aleja un poquito el fantasma de la posibilidad de que se involucre algún otro país más en la guerra, lo cual nadie desearía. Aquí, lamentablemente, en la humanidad estamos viendo que mientras unos festejan, viajan, hacen turismo, disfrutan del fútbol, eh, cercanos a la zona, ahí mismo en Europa, particularmente en Ucrania y en Rusia, pero particularmente en Ucrania, se están viviendo los peores momentos desde que empezó la guerra. Resulta que, como usted lo sabrá y lo habrá notado, en muchas partes del mundo el invierno se adelantó. Es decir, estamos en otoño, pero el invierno ya parece que está invierno. Ahorita yo, por ejemplo, son aquí casi las 6:30 de la mañana y estoy a 6 grados. Algo totalmente inusual. Estaría bien entendible y comprensible si fuera diciembre o enero. Sin embargo, pues estamos en noviembre. Pero desafortunadamente los ucranianos, quienes están sufriendo la embestida de Rusia en el caso de la guerra, empiezan a tener temperaturas de 20 grados bajo cero. Siempre en las guerras el factor del invierno ha sido sumamente importante, solo que en este caso a los ucranianos, como han estado siendo pues entre invadidos, bombardeados, guerreados y todo, y se han defendido bastante bien, pues le llegó desafortunadamente el invierno. Y veía ayer unas noticias en la BBC de Londres donde decían que ya empezaban a tener en algunas regiones de Ucrania temperaturas de menos 20 grados centígrados. Imagínese usted el nivel de congelamiento y de dolor en el marco de una guerra. Pero lo más grave es que la red de infraestructura, sobre todo de energía, mediante la cual el país se calienta, por llamarlo de alguna manera, de donde obtiene pues su gas natural, de donde tiene la electricidad para sus calentones, para todo lo que tenían, porque recordemos que Ucrania pues es un país en vías de desarrollo, de los del primer mundo, con una alta producción agrícola, y en sus casas están pasando lo peor. Y lamentablemente también se dio a conocer la cifra de la evaluación, el corte pues de la guerra, desafortunadamente, y ya llega a 6 millones de ucranianos refugiados en distintos países del mundo que les han abierto sus brazos para que ahí vivan por mientras se resuelve el tema de la guerra y pudieran regresar muchos de ellos a su país de origen, que es Ucrania. La verdad, esto es doloroso, es lamentable, es increíble. Se han hecho esfuerzos por muchos países, pero desafortunadamente, mientras no se involucren otros países, es la única manera de evitar que haya una posible tercera guerra mundial o que los problemas sean mayores. Sin embargo, al estar destruida la red nacional de infraestructura de Ucrania, pues también estamos en una condición de que esto se puede convertir en una masacre impresionante, porque si le sumamos el frío a la guerra, a las bombas, a los misiles, a los balazos, a todo lo que pasa, pues podemos tener una catástrofe impensable, así, impensable. Créame que es de unas proporciones que no quisiéramos absolutamente nadie ver. Y por otra parte, pues en el mundo, así como se disfruta lo del fútbol,
todos los países que están involucrados y los fanáticos y la gente y la opulencia y lo que cuesta y los gastos y los miles de millones de dólares. Los esfuerzos por detener la guerra cada vez son más tibios. Fíjese qué curioso, en vez de ser más intensos y estar buscando de una manera o de otra alguna alternativa de solución, cada vez son más tibios, como que se olvidan las cosas. Y esto pues no es justo absolutamente para nadie, ¿no? Por otro lado, pues siguen los esfuerzos del hombre por llegar a la luna otra vez, ¿no? Con la misión Artemis, esta que empezó el miércoles pasado, saliendo desde Florida, en una nave espacial no tripulada, esas que no tienen astronautas a bordo, que todo es por computadoras y por inteligencia artificial. Y luego pues hay otros más enfocados a cómo recuperar su economía, a cómo salir adelante, y vemos el fenómeno del nearshoring, de las empresas que ya se están abriendo en Arizona, otras tantas que ya están pensando, considerando establecerse en Nuevo León, ojalá algunas lo hagan aquí en Sonora. Y entonces el mundo sigue adelante, el mundo sigue caminando, eso no se detiene, es algo de lo que tenemos que entender. Desafortunadamente, pues la condición humana así es, no hay vuelta de hoja. Por eso, ¿cuál es el rol y el papel que deben jugar los países poderosos? Se están debatiendo fundamentalmente en el botín, en la riqueza, en cómo resolver los grandes problemas económicos, como si los problemas sociales o de guerra, de refugiados en el mundo, de narcotráfico, de prostitución, de trata de personas, desigualdad entre riqueza y pobreza de países muriéndose de hambre, no se atienden de manera frontal, toral. El grupo G20, por ejemplo, se enfoca a cuestiones meramente económicas, a la defensa de los intereses económicos de cada país. La ONU metida en su mundo de relaciones públicas, pero nadie toma en serio el hacer un mega esfuerzo para intentar resolver la guerra. Lo que sí están intentando hacer, sobre todo el Fondo Monetario Internacional, lo veía en una videoconferencia en la que participé el viernes pasado, veía que está fundamentalmente dando la batalla para lograr el hecho de que no solo se midan, sino que paguen impuestos los grandes capitales intangibles, es decir, los que no se pueden tentar, los que no se pueden tocar, como todos los que tienen que ver con internet, los grandes corporativos que tienen que ver con las redes sociales, que son multibillonarios y que tienen un esquema fiscal que es injusto para la humanidad entera. Ya quisiéramos esos recursos para detener la guerra, ya quisiéramos esos recursos para ayudar a los ucranianos, ya quisiéramos esos recursos para combatir la trata de personas, los migrantes, para apoyar a la gente humilde, o los más de 50 millones de refugiados que hay en el mundo, en campamentos, en carpas, en todo eso. Ya quisiéramos todo ese dinero que se destinara a eso para buscar un equilibrio en la humanidad. Pero en fin, es muy difícil, es fácil decirlo, es muy difícil hacerlo, y la verdad que las cosas no pintan nada bien. Aquí viendo cosas más comunes y corrientes en México, pues la perra no era arisca, se hizo. Y ya ven, recuerda usted de Germán Larrea y el Grupo México, que era uno de los más satanizados por estar cerca a Ernesto Zedillo, por haber recibido desde la época de Salinas concesiones con la venta de la mina de Cananea en Nacosari, y ser, de hecho, hoy por hoy Germán Larrea es el tercer hombre más rico de México. Y entonces, curiosamente, de la mafia del poder salinista y sedillista pasó a ser de la mafia del poder del actual gobierno de la Cuarta Transformación. ¿Por qué? Porque era el que tenía la línea 5 del Tren Maya, y resulta que se lo quitaron para dárselo al ejército. Viene un artículo interesante por ahí en el periódico Reforma del día de ayer, que bien vale la pena leer para poder entenderle la trama de cómo le quitaron y protestó y lo que sea.
pero como se opuso y puso una demanda contra el gobierno para que le restituyan lo que había hecho y que se lo pasaron al ejército, pues ahora el consorcio de la REA pues está siendo duramente criticado por el que le dio los contratos. Ayer el presidente de la República se fue con todo y dice, consorcio La Rea fue muy favorecido por Cedillo, por Salinas, recibió ferrocarriles nacionales y Cananea. Pues si ya lo sabemos, el asunto es, señor presidente, si ya los conoce, ¿para qué los contrata? ¿Para qué les dio usted el tramo 5 del Tren Maya? Obviamente ya sabemos que es el tercer hombre más rico de México, ya sabemos que se le quitó el contrato del tramo 5 del Tren Maya, y obviamente el criticarlo porque está demandando que le paguen lo que dice que hizo, pues es el cuento de nunca acabar, ha sido el cuento de toda la vida. Entre ladrones te veas, parece que estamos jugando a policías y ladrones, nomás que ya no sabemos quiénes son los policías y quiénes son los ladrones. Presidente, usted ya los conocía, usted los criticó durante 20 años y usted los contrató. Así como no va a recibir una mordida de una perra que no se tienta el corazón por México, solo por su bolsillo y por sus acciones en la bolsa de valores. Pero en fin, ojalá gane México en fútbol, que tenga bonito día, bonito martes, inicio de semana por el puente de ayer, así que echarle ganas. Saludos a todos, que estén muy bien, gracias por escucharme.